Reddit pregunta, ¿qué es lo más impactante que has descubierto sobre un amigo o familiar después de su muerte? Mi bisabuelo no fue devorado por un oso en el monte, como siempre nos habían contado. Resulta que era guardabosques, pero había engañado a mi bisabuela. Sus hermanos lo echaron del pueblo, y se trasladó a Alaska. Nadie supo de él hasta que, décadas después, localizamos su tumba. Podemos admirar lo increíble que fue esa coartada. ¿Cómo vamos a decir que los osos lo atraparon si alguien pregunta? Y se ciñeron a la historia. Los osos, convenientemente, no hicieron ningún comentario. Mi tío abuelo se disparó en la cabeza con un rifle justo antes de que sus hijos entraran por la puerta de la escuela. Su carta de suicidio decía que quería que lo encontraran para que supieran lo mucho que habían arruinado su vida. Eran muy jóvenes cuando murió, y nadie supo de la carta hasta que nuestra tía abuela falleció muchos años después. Encontrar la carta supuso una nueva capa de dolor para los niños. Esto no es impactante, más bien lindo. Mi abuelo fue un agricultor toda su vida, y todos los animales lo amaban. Íbamos a un nuevo lugar, y los perros venían directamente a él. Los caballos se acostaban con él. Tenía un encanto con ellos. Al limpiar su armario y rebuscar en sus bolsillos para asegurarnos de que no se tiraba nada de valor a la lavadora, encontramos granos, trozos de carne seca, golosinas para perros y trozos de zanahoria vieja para los caballos. El hombre había estado sobornando a los animales con comida toda su vida. Conocí a los 4 novios de mi madre en su funeral. Fue una sorpresa para ellos y para mí. Descubrimos que mi abuela tenía un novio después de que le quitaran el soporte vital. Ella tenía unos 70 años, y supongo que él la llevaba a almorzar cada semana durante unos 7 años. Ninguno de nosotros lo sabía. Como nunca fue descubierto, fue un misterio. Mi tía abuela y mi tío nunca tuvieron hijos, así que nos trataron a mí y a mis hermanos como sus nietos. Mi tía murió hace 10 años. Este año, estaba buscando el sitio de su tumba para poder visitarla y vi un enlace sugerido a una página sobre la tumba de su hijo. Estaba muy confundida porque siempre supuse que no querían tener hijos. Resulta que tuvieron un hijo que solo vivió unos meses. Me entristeció pensar que sí querían tener hijos y no pudieron o no quisieron después de la muerte de su hijo. Muchos en la generación mayor han perdido bebés y nunca hablan de ello. Cuando era preadolescente, descubrí que mis abuelos tuvieron 4 hijos, no 3 como siempre había pensado. Su primer hijo fue un niño que murió en la cuna a los 6 meses. No puedo imaginar el dolor. Ella nunca lo ha mencionado en toda mi vida. Mi madre no me quiso después de nacer. Intentó entregarme a mi tía, la única persona en la que confiaba. Mi abuelo me lo dijo la noche después de su funeral. En la mañana, mi tía lo confirmó unos días más tarde. No te lo tomes a pecho, tío. Mi pareja tuvo una depresión después de que naciera nuestro hijo y solía pensar que otra persona debería tenerlo porque ella no era lo suficientemente buena. Un año después, está mucho mejor. Se arrepiente de su pensamiento, pero era una depresión a la que no se puede culpar. Mi padre renunció a una beca del 100% para hacer un doctorado en matemáticas para trabajar y mantener un embarazo imprevisto, yo. Él quería enseñar y tenía un talento natural. En los 60 años que lo conocí, nunca mencionó el doctorado o la oportunidad de la beca ni una sola vez. Me enteré revisando sus papeles después de su muerte. Cuidé de mi padre antes de que falleciera y también me encargué de sus finanzas después. Soy la menor de 4 hermanos. Me enteré de que mis padres se divorciaron mucho antes de que yo fuera concebida. Eso, sumado al hecho de que yo tengo el pelo rubio y los ojos azules y todos mis hermanos tienen el pelo oscuro y los ojos marrones, hizo que empezara a hacer preguntas a mi madre y a otros miembros de la familia. Al principio, mi madre lo negó, pero después de que los resultados de ascendencia mostraran que otro hombre era mi padre biológico, se sinceró. Lamento escuchar eso. Si alguna vez quieres ver a tu padre biológico, espero que sea agradable.
El hombre que conocí como mi padre murió en 2007. Sobre todo, quería la verdad. Mi padre biológico abandonó a mi madre en cuanto se enteró de que estaba embarazada. Nunca se puso en contacto conmigo, incluso después de que coincidiéramos en Ancestry. No tengo ningún interés en conocer al tipo. Mi padre volvió con mi madre y se responsabilizó de mí, incluso sabiendo que no era biológicamente suyo. En lo que a mí respecta, él es el único padre que necesito. Descubrí que mi novio me engañó después de su muerte. La única razón por la que me enteré es porque la chica se jactaba en Facebook de que era la última persona que había podido probar su __. La llamé mentirosa y publicó fotos como prueba. Me sorprendió mucho. El padre de mi esposa falleció hace más de 10 años. Al crecer, ella tenía 2 medios hermanos. Su madre se había casado 2 veces antes de casarse con el padre de mi esposa. El año pasado, durante todo el bloqueo inicial de COVID, ella decidió finalmente ir a través de todas las fotos de la familia que había conseguido de sus padres a lo largo de los años. Su madre fue trasladada a una unidad de cuidado de la memoria para la demencia hace un par de años. Estaba identificando a los miembros de la familia y se ponía en contacto con ellos en Facebook, ofreciéndoles copias de las fotos en las que aparecían si las querían. Pero había una foto de ella y un chico que parecía ser un par de años mayor que ella. No podía identificarlo, así que empezó a preguntar a los distintos familiares con los que había contactado. Uno de ellos le dijo que era un medio hermano que ella no sabía que tenía hasta ese mismo momento. Cuando recordó instantáneamente un comentario que su padre le había hecho cuando era muy joven, resultó que vivía a 20 minutos de nosotros. Lo encontró en Facebook y se puso en contacto con él. Pasaron varios días enviando mensajes de texto. Resulta que su madre no quería tener nada que ver con el padre de mi mujer después de que se divorciaran y no lo quería cerca de su hijo. En lugar de luchar contra ella, el padre de mi mujer dejó de ver a su hijo. Después de mantener la correspondencia durante un par de semanas, él y su hijo pasaron por nuestra casa para saludar. Nos llevamos muy bien. Él y yo nos enviamos mensajes de texto con bastante frecuencia porque ambos hemos pedido un bronco que estamos esperando. Mi mujer y él también se envían mensajes de texto al menos una vez a la semana. Hemos salido a cenar con ellos y estamos hablando de hacer un viaje juntos pronto. Mi abuela se suicidó cuando mi padre era un niño. Me enteré cuando vi su certificado de defunción años después, cuando estaba en la escuela secundaria. Sabía que mi abuelo estuvo en las Fuerzas Armadas a principios de los 60, pero no sabía que una vez Martin Luther King lo visitó. Ni, idea de por qué visitó una base militar en pleno movimiento por los derechos civiles, pero da igual. Y mi abuelo fue el único blanco de la base de Alabama que lo saludó y le dio la mano, y que no era un general o algo así que tenía que hacerlo. Cuando me enteré de esta historia, me quedé como si no hubiera una, manera, pero hay una fotografía del abuelo dándole la mano a Martín. Increíble. Ojalá él o alguien me lo hubiera contado cuando estaba vivo. Fui al funeral de un amigo de la universidad hace un mes. Murió joven, a principios de los 30 años, y tenía una esposa y 3 hijas pequeñas, siendo las 2 más pequeñas gemelas nacidas a principios de este año. Estábamos muy unidos en la escuela, pero solo mantuvimos el contacto de forma casual a lo largo de los años, por lo que solo había visto a su esposa unas pocas veces. Llegué al funeral y me sorprendió lo bien que parecía estar aguantando, pero pensé que cada persona maneja el dolor de forma diferente. Le di el pésame y terminé charlando con otros amigos de la universidad después del servicio. Una se acerca al grupo para decirnos que estamos invitados a tomar una copa con ella y algunos otros si queremos, ya que sus padres están cuidando a sus hijas. Yo iba a negarme hasta que ella dice que quiere que todos nos unamos porque necesita hacernos saber lo que descubrió durante la última semana mientras revisaba las cosas de él para tratar de organizar su vida y la de las niñas.
Aparentemente, la razón por la que no estaba muy molesta era porque él había estado llevando una doble vida durante los últimos 13 años. Siempre había afirmado que su padre había sido dueño de una empresa de camiones y que luego la había vendido, dejándole una buena posición económica. Basándose en sus hábitos de gasto, todo esto parecía cierto. También había afirmado que su madre había fallecido mientras estábamos en la escuela y que él era hijo único. Después de que dejara la universidad a la que yo asistía durante nuestro segundo año, publicaba fotos de Vanderbilt y afirmaba que se había trasladado allí para terminar sus estudios. También dijo que había obtenido un máster en otra prestigiosa universidad. Yo había trabajado con él brevemente hace unos años en el ámbito profesional cuando su empresa se puso en contacto para trabajar con la mía, por lo que, basándose en su papel allí, todo eso sonaba como si pudiera ser cierto. Resulta que nada de eso pasó. Su madre y su hermana asistieron al funeral, la madre que todos nosotros, incluida su esposa, pensábamos que había muerto cuando estábamos en la universidad, y la hermana que ninguno de nosotros sabía que existía. Ella no tenía ni idea de que él le había dicho a la gente que estaba muerta. Pensaba que él y su esposa se habían fugado y que, como ella vivía fuera del estado, él se inventaba excusas para que su esposa no la visitara. Cuando lo hacía, él también nos había dicho que su hermana era su prima, así que eso también nos sorprendió a todos. Él incluso llegó a mostrarle a su esposa un obituario de su madre muerta cuando estaban saliendo. Ella pensó todo el tiempo que su verdadera madre era su tía y que su hermana era su prima. El asunto de la escuela también era todo mentira. Aparentemente, se transfirió a una escuela en línea y obtuvo una licenciatura, pero nos enviaba fotos del campus de Vanderbilt. La empresa de camiones que tenía su padre era real, pero en realidad quebró y fue liquidada. El fondo fiduciario que le dijo a su esposa que había creado para las niñas no existe. Le había dicho a su esposa que no tenía préstamos estudiantiles, pero en realidad tenía $78,000. Había agotado múltiples tarjetas de crédito que ella no sabía que existían y además de todo esto, estaba engañando a su esposa con otras mujeres, llevándolas a cenas elegantes, al casino, consiguiendo habitaciones de hotel para ellas. Ni que decir tiene que su esposa se alegró mucho al descubrir que no era la única a la que él había estado mintiendo todos estos años. Todo el asunto parecía en serio una película. No me había dado cuenta de que historias como esta ocurrían en la vida real. Todavía estoy triste por la muerte de mi amigo, ya que parecía un buen tipo, amigable en el tiempo que lo conocí, pero también me doy cuenta de que muchos de nosotros nunca conocimos al verdadero. Ahora, los demás estamos haciendo lo que podemos para ayudar a su esposa y a sus chicas. Mi abuelo tenía una familia secreta que mantuvo toda nuestra vida y de la que nunca dijo una palabra. Había fotos de graduación, tarjetas de Navidad, todo el asunto. Nos sorprendió completamente. Siempre me sorprende que la gente pueda hacer esto. Tengo un marido, 2 hijos y una casa. Estoy agotada solo por mantenerme al día con tanto. Antes, los hombres podían decir que tenían viajes de negocios, las mujeres se encargaban de todo en general. Creé una cuenta temporal para esto. Cuando tenía 16 años, mi madre y yo estábamos viviendo en la pobreza. El contrato de alquiler de nuestra casa se acercaba y no iba a ser renovado. Los nuevos propietarios querían hacer algunas reparaciones desesperadamente necesarias en la casa, ya que no había pasado ni una sola inspección desde el día en que nos mudamos. No teníamos otro sitio al que ir. De repente, el tío de mi madre, mi tío abuelo, se presentó y nos ofreció ir a vivir con él. Había sido el tío favorito de mi madre cuando ella crecía, pero habían perdido el contacto antes de que yo naciera. Resulta que vivía a pocas horas de aquí y necesitaba ayuda para vivir. Su salud era mala y se estaba deteriorando. Mi madre se ocupó de él, llevándolo a las citas con el médico, ayudándolo después de las operaciones, etc., durante años. Ella lo hizo, y a cambio, él cuidó no solo de ella, sino de mí, incluso de algunos amigos míos.
Él y mi madre eran las almas más bondadosas y generosas que había conocido, y durante mucho tiempo dije a todo el mundo que era como el padre que nunca tuve. Murió justo después de las Navidades, unos 14 años más tarde, una semana antes de mi 30º cumpleaños. Ingresó en el hospital el día de mi cumpleaños y, menos de una semana después, ya no estaba. Fue una operación de más, y no tuvo fuerzas para salir adelante. Me quedé con mi madre todo el tiempo que pude, tratando de ayudarla a averiguar cuáles serían sus próximos pasos. Había hecho un testamento, dejándole todo, su casa, sus cuentas bancarias, todo. Pero el testamento había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Buscamos por todas partes, pero nunca lo encontramos. Lo que sí encontré, sin embargo, fue un certificado de matrimonio. Mi madre estaba casada con su tío, y lo había estado durante más de una década. Verás, un día ingresó en el hospital para ser operado, y durante el proceso, los médicos se dieron cuenta de que necesitaría una segunda operación. En lugar de mantenerlo anestesiado, tuvieron que dejar que saliera de ella y que fuera lo suficientemente coherente como para consentir la segunda operación. Como su sobrina, mi madre no tenía nada que decir al respecto porque no era su apoderada. Tenía un seguro médico y una jubilación increíbles. Al convertirse en su esposa, pudo ser incluida en su seguro médico. Ella estaba envejeciendo, le separaba aproximadamente una década de edad y necesitaba asistencia sanitaria, dental y oftalmológica. También era la beneficiaria de su seguro después de su muerte, así como de su seguridad social y de las prestaciones para veteranos, con lo que se aseguraba de que la cuidaran mucho después de su muerte. Nunca pude llamarlo mi padrastro en vida porque nunca lo supe. Mi madre siempre tuvo miedo de que no lo entendiera o de que lo juzgara. Su relación no era física. Mi madre es una superviviente de abuso sexual infantil y siente repulsión por el sexo. Su salud era demasiado pobre y sus medicamentos demasiado severos para que pudiera hacer algo de ese tipo. Entiendo por qué no me lo contaron, porque dudo en contárselo a otras personas. No es un secreto oscuro ni nada de lo que me avergüence, porque sabía que la naturaleza de su relación no era esa, pero definitivamente es algo que requiere una explicación, y es difícil saber cómo se lo va a tomar alguien. Edith, Dios mío. Muchas gracias a todos por la aceptación, el apoyo y los premios. Me he dado cuenta de que hay algunas preguntas en el hilo inspiradas por mi comentario, así que intentaré responderlas lo mejor que pueda. Descubrí todo esto cuando le pregunté a mi padre sobre la historia de las enfermedades mentales en nuestra familia cuando me diagnosticaron trastorno bipolar el año pasado. Dijo que no teníamos ninguna, pero mi tía dijo, ¿no recuerdas cuando mamá se fue? Mi padre y mis tías no sabían qué había pasado exactamente. Mi tía mayor, llamémosla Mary, tendría entonces 12 años o así. Es la que más se acuerda, y dijo que empezó cuando la abuela llegó a casa del trabajo y estaban haciendo batidos de bayas en la licuadora. La abuela estaba convencida de que eran los sesos de mi tío pequeño los que estaban en la licuadora, a pesar de que él estaba sentado allí en la cocina con ellos, vivo y sano. Empezó a gritarles lo malvados que eran y a sacudirle e intentar que se despertara, a pesar de que lloraba y gritaba. En algún momento, agarró un cuchillo y los persiguió con él. Mary, de alguna manera, cogió a todos los pequeños y se fue a casa de un vecino un poco más abajo en medio del campo hasta que su padre llegó a casa. Mary se encontró con él en el camino de entrada y le explicó lo que había sucedido, y él le dijo que se quedara en casa del vecino hasta que él volviera. Estuvieron allí unos días. Cuando alguien del estado vino a buscarlas, a mi padre y a las dos niñas mayores las pusieron en una casa de acogida y las dos pequeñas se fueron con alguna familia. Pasó casi un año y un día las volvieron a juntar a todas y se las devolvieron a la abuela, de la que no habían sabido nada en todo este tiempo. Pero su padre simplemente se había ido. Resulta que después de encerrarla, simplemente se mudó y los dejó a todos. Ella se negó a hablar de lo sucedido, y todos se enteraron finalmente a través de otro miembro de la familia.
Otra cosa. Ella admitió casi 20 años después, en su lecho de muerte, no se murió esta vez, pero pensó que sí, que mi tío, el niño pequeño, fue el resultado de una aventura con su jefe. En cuanto al padre de mi padre, cuando mi padre tenía poco más de 20 años, estaba trabajando como camarero a un par de pueblos de donde se había criado, cuando su padre entró con su nueva familia. Dijo que les tomó el pedido, les llevó la comida, pagaron la cuenta y se fueron. Sabía sin duda que era su padre, pero nunca lo reconoció, como si no lo reconociera o no quisiera hacerlo. Pensó que le había llamado en un momento dado, pero estaba hablando con su nuevo hijo, que se llamaba igual. Había vuelto a empezar por completo. ¿Cuál es el secreto de un amigo o familiar más increíble que has descubierto? Deja tu comentario y dale un like al video si te ha gustado.